La escuela que yo voy cuesta como 100,000 al año. Bienvenidos a el quinto episodio de Dental Figures, el podcast dental donde vamos a hablar de distintos temas. Y qué mejor tema para tocar que teniendo a una estudiante dental de Estados Unidos. Nuestra invitada del día de hoy es Erika. Ella está estudiando la escuela dental en UIC, University of Southern California, una universidad que está muy padre. De hecho, yo apliqué a esa universidad, pero esa es otra historia. Ella está a punto de pasar al tercer año de la escuela dental y de hecho me comenta que la próxima semana va a atender a su primer paciente de su vida. Entonces, Erika, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí, Leo. Yo la conocí a ella en YouTube y de hecho tiene un canal de YouTube, nada más que es todo en inglés. Entonces, si sabes inglés, pues te sugiero que vayas a ver sus videos porque están bien entretenidos y aparte del contenido que tiene es muy informativo sobre la escuela dental en Estados Unidos. Entonces, sí me gustaría que por favor nos contaras quién eres tú y cómo es que le hiciste para llegar a ser una estudiante de UIC. De UIC, ok, sí. So, me llamo Erika Correa, como dijo Leo. Yo nací en Los Ángeles, en California. Hice mis estudios en Los Ángeles hasta la escuela primaria, high school, y después apliqué a las universidades y fui a la universidad en Santa Cruz, se llama Universidad de California, Santa Cruz. Y ahí estaba para 4 años y mi major era Molecular Cell Developmental Biology. Yo a veces solamente digo biología porque hay muchos majors así, pero casi son iguales. Solamente hay unas diferencias chiquitas ahí. Terminé mi major en como 4 años, pero después hice un año más para tomar un poco más clases para mejorar mi GPA porque hay mucha competencia en entrar a las escuelas de dentista aquí en los Estados Unidos, también con las escuelas de médicos. So hice un año más y después apliqué a las escuelas de dentista, apliqué a muchas, como a 20. A 20, imagínense, aplicó a 20. A veces en México o en Latinoamérica nada más aplicas una o dos y ya, son tus únicas opciones. Apliqué a muchas porque mi goal era ser dentista. Tenía que entrar en un lugar, no quería aplicar otra vez. Y no sabía cuál escuela me iba a aceptar, porque hay muchas cosas que ven, no solamente son los grados. Terminé mi major 5 años y después apliqué. Después tomé el año libre porque tienes que aplicar un año antes y después tienes un año libre. O si no quieres el año libre, tienes que aplicar en tu tercer año de undergrad. Uh-huh. Así lo hacen unas personas. Después, en ese año libre, tomé unos viajes, fui a Japón, fui a Hawái. Me disfruté mi vida un poco antes de empezar la escuela de dentista porque sabía que cuando ya empecé va a ser un poco más difícil. Y después me moví otra vez a Los Ángeles a comenzar la escuela de ortodoncia en USC. Así lo hice. Perfecto. Bien, y aquí me gustaría que nos explicaras un poquito sobre el undergrad, porque te voy a explicar un poco. Al menos todas las personas que yo conozco en México, ellos terminan la high school, terminan el bachillerato, terminan la prepa, que es el equivalente a tú lo que hiciste en la high school, y ellos pueden empezar la escuela dental directamente. O sea que si tú cumples años en noviembre o diciembre, puedes tener 17 años y ya estar estudiando la escuela dental como D1, mientras que en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tienes que ir primero 4 años a hacer un bachelor's o un major. Uh-huh. Un bachelor's degree. Tienes que escoger un major para ganar un bachelor's degree. Ok, entonces en Estados Unidos lo más joven que puedes estudiar es 22 años usualmente. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara y ella me comentó que hay unas personas que pueden estudiar hasta en 21 años, pero eso es bien improbable. Usualmente los estudiantes en la escuela dental empiezan a los 22, ¿no es así? Sí, como 22. Yo empecé a 24 creo que tenía. Ahora tengo 26 años. Y soy en mi tercer año, sí. Entonces explícanos un poquito sobre lo que es el undergrad, por favor. So, el undergrad
solamente 4 años donde estudias más. En verdad, comparado a high school, a la escuela primaria, yo sentí que en verdad no aprendí mucho en la escuela primaria. So, no sé si en los Estados Unidos a lo mejor no es tan difícil comparado a los otros países, porque yo tengo primos que viven en Ecuador o mis padres que son de Ecuador, son ecuatorianos. Ahí cuando fueron a la escuela primaria a veces me dicen que era más difícil, yo no sé, pero tampoco no hicieron la escuela aquí, no sé cómo lo podían comparar. Pero en undergrad tomas las clases dependiendo de tu major. So, mi major era biología y tenía requisitos que tenía que tomar, como 1 año de biología general, 1 año de química general, física general, química orgánica, anatomía, todas esas cosas. Después puedo completar mi major, pero en la universidad, el undergrad, uno de los aspectos también, no solamente estudios, también hay muchos clubs y otras cosas que tienes que hacer que las escuelas de dentista también ven. So, si ven, si solamente estás estudiando y eso es lo único que haces, también no se ve bien. So, en la universidad también yo estaba en muchos clubs. Había, en los Estados Unidos hay sororities y fraternities. No sé si sabes lo que es eso. Son como grupos de mujeres o grupos de hombres y cómo se ayudan. So, es como grupos de ayudas, ¿no? Así se llaman en español, grupos de ayudas. En que yo estaba era como un grupo de pre-health. So, todas las mujeres en ese grupo querían ser doctores o enfermeras, cosas así. So, algo así de las ciencias de la salud. Sí. Ok. Ajá. Y así los ayudábamos, así hacemos más conexiones y en verdad en los Estados Unidos la universidad es como para las conexiones. Si no vas a la universidad es un poco más difícil encontrar tus conexiones porque en verdad ahora ya no necesita la universidad como para aprender. Tenemos YouTube, tenemos el internet, podemos aprender en otras formas, pero la única cosa que si no fuera a la universidad no hubiera tenido esas conexiones y también no hubiera podido aplicar la escuela dentista. Ok, perfecto. Entonces básicamente lo que ella nos está diciendo es que tienes que ir a agarrar un bachelor's, agarrar un major, porque las universidades, las escuelas dentales, ellos tienen requisitos y tú tienes que ir encaminado a esa dirección. Por ejemplo, hay algunas universidades que te requieren que estudies biología, física y ellos van a tener su lista de materias que tienes que tomar en el undergrad para que ellos te consideren a alguien capaz de poder con la escuela dental. Entonces, lo que está pasando también en Estados Unidos, la última vez que chequé la revista de la ADIA, American Dental Student Association, me parece que hay 56 escuelas dentales. Algo así, sí. Algo así, ¿verdad? Entonces todas las escuelas dentales te requieren para entrar un examen, o sea, todo está bien estandarizado, como por ejemplo en México, yo soy de Guadalajara, la universidad tiene un examen, los del UNAM tienen otro examen, los de otro país tienen otro examen. Aquí en Estados Unidos, para entrar te requiere de un examen que se llama DAT. ¿Nos puedes platicar un poquito del DAT? Sí, el DAT o el DAT, sí, el Dental Admissions Test, así se llama. So, para ese examen, las materias que están en ese examen son biología, química orgánica, matemática, reading comprehension, como leyendo. Compresión lectora. Sí, y uno más que se llama Perceptual Ability Test, y ese no sé cómo explicar mucho. Ese más o menos es como de lógica para ver qué tan bien razonas, se podría decir. Sí, pero son como para tus ojos, te dan como angles y te dicen, este angle es como 5 degrees o 6 degrees. Es como para entrenar tus ojos para ver como radiographs. Radiografías. Tienes que convertir imágenes de 2D a 3D, wow. 2D a 3D. So, esa es una práctica, esa es una parte de ese examen también, para que ellos vean si puedes hacer esas cosas. Para ese examen, mi major también me ayudó a estudiar para esas materias y después yo también tomé 3 meses para estudiar para ese examen y me puse a estudiar todos los días porque era un examen largo y también era bien difícil y cuesta mucho también. Es comparado como los board exams, como los National Dental Board. Sí. Ajá. Era así en la computadora, era casi igual, solamente las materias son diferentes. Y también vas a un test center, a ProMetric, a tomar el examen. Creo que era como 4 o 5 horas, no era tan largo. Pero
tomé ese examen, también cuesta como casi $500 y tienes que agarrar un buen score para entrar a la escuela de dentista. Un buen score es como arriba de un 20. ¿20 está bien? 20 sí está bien. Ok. Hasta 19 está bien, pero ahora las personas están haciendo mucho más bien, se está haciendo más difícil. Ahora el número que tienes que agarrar es como un 20. Yo tomé ese examen 2 veces. La primera vez agarré como 19, que sí está bien, pero el dentista que me estaba como mentoring me, dijo, a lo mejor tómalo una vez más. Y después agarré 20 y 21. Creo que eso me ayudó muchísimo a entrar a la escuela de dentista porque ese es un examen que todos los estudiantes tienen que tomar. Para las escuelas dentistas sí en verdad ayuda a comparar qué saben, qué no saben los estudiantes. Entonces básicamente lo que Erika nos está comentando es que el proceso de admisión de un alumno a una universidad pues es un proceso largo porque ellos van a tomar en cuenta tus calificaciones, las que tuviste en el undergrad. También van a tomar en cuenta el examen del Dental Admission Test y también van a tomar en cuenta tus actividades extracurriculares. ¿Quién eres tú como persona en tus tiempos libres? ¿Qué hacías? ¿Te gusta ayudar a la comunidad? ¿No te gusta ayudar a la comunidad? ¿Estuviste haciendo voluntariado? Y ese tipo de cosas. Entonces cuéntanos un poquito sobre el proceso de admisión, porque tú comentaste que aplicaste a demasiadas escuelas. Para los internacionales pasa casi lo mismo. Yo apliqué en el primer ciclo, apliqué a 5 universidades, quedé en lista de espera y en este último ciclo apliqué a 15. Imagínate, entonces es bien difícil entrar a la escuela dental. Por favor, cuéntanos un poquito sobre cuál es el proceso de admisión, qué es lo que tienes que hacer tú como estudiante para poder ganar una entrevista y cómo son las entrevistas también. Para aplicar usamos la aplicación que se llama ADSAS. No sé si tú usas la misma aplicación para aplicar. Yo utilizo la ADIA Capit, que es para internacionales, y tú utilizas la de americanos. Ok, sí. En esa aplicación casi dices tu vida, tu historia y la pones en una aplicación. Todo pones ahí. Hasta tienes que escribir un personal statement diciendo quién eres, por qué quieres ir a la escuela dental, todo eso. Y en esa página en verdad tienes que decir tu historia y por qué la escuela debes aceptarte a ti. Esa es una de las cosas. El personal statement, también hay una sección donde pones actividades. Debes tener muchísimas actividades que hiciste en esos 4 años. Estabas en clubs, tenías leadership positions, cosas así. También tienes que tener volunteering experience. ¿Voluntariado? Que voluntaria en tu comunidad. Puede ser de cosas dental o también puede ser cosas que no son cosas dental, como ayudarse a la comunidad. A veces hay muchos eventos cuando puedes como dar comida a la comunidad o puedes hacer otras cosas así. Después también las escuelas ven research experience. Eso no tienes que tener, pero muchas escuelas si tienes se ve muchísimo mejor. En mi undergrad también hice research experience. Research es investigación. Investigaciones. Yo hacía investigaciones de behavior y usaba ratones, así se llaman, mice. Hacía investigaciones con esos ratoncitos y todas las semanas también con mi escuela, también iba al laboratorio a hacer esas investigaciones y también hice unas presentaciones con esto. Creo que eso también me ayudó mucho a entrar a la escuela porque se veía mucho más bien en mi aplicación. Y casi muchísimos estudiantes tienen eso en su aplicación también. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto te tardaste en crear tu aplicación en ADIA? Unas semanas. Bueno, mira, mi personal statement, yo estaba escribiendo mi personal statement desde el año pasado. Okay. Y hice muchos revisions. No lo hice como en un día. El personal statement lo hice muchos meses y le entregué mi personal statement como a un profesor y le pregunté si lo puede leer y que me diga correcciones. Eso es bien normal. Y después cuando ya estaba perfecto, ya lo quería tener perfecto para junio porque ese es cuando las aplicaciones iban a abrir. Cuando se abren las aplicaciones, lo único que yo tenía que hacer es poner mis grados, poner mis actividades que yo ya tenía separado en otro documento y después entregarlo. Casi ya lo estaba trabajando en mi aplicación desde el año pasado estaba
estabas practicando con tu hoja de razones por las que querías entrar. Entonces me llama mucho la atención porque yo, como soy internacional y como no hablo inglés, el inglés es mi segundo idioma. Yo me tardé 6 semanas diario escribiendo mi hoja de motivos. Estaba obteniendo las cartas de recomendación. Entonces sí es un proceso largo, pero está bien estandarizado. Como Erika nos mencionó, hay una página de la American Student Dental Association que está bien centralizado. Ahí metes toda tu información, metes todos tus documentos, calificaciones, exámenes, y a partir de ahí ya nada más lo envías a las universidades a las que quieres aplicar. Una cosa más que me olvidé decir es también necesitas letters of recommendation. So, necesitas uno de un dentista y de 3 profesores que pueden escribir de ti. Y necesitas esas letras también. Y también necesitas shadowing hours. Tienes que tener como... experiencia de haber visto o haber ido a una clínica a ver cómo es la odontología. Sí, perfecto. Entonces ya se imaginarán lo complicado que es entrar a la escuela dental. Es por eso que yo quería hacer este episodio, porque en México hay unas universidades donde si tienes dinero para pagar, entras. Y de hecho no es muy caro. Ahorita vamos a hablar sobre precios, pero hay varias universidades que el único impedimento para que tú entres es el dinero. Uh-huh. Y no necesitas estar haciendo todo eso. Es por eso que yo tengo mucha fe en la odontología de Estados Unidos, porque el proceso de selección de estudiantes es tan estricto y es tan difícil que absolutamente todos los dentistas con los que he trabajado aquí son brillantes, saben demasiado, y no ha habido una sola persona de los 8 o 9 dentistas americanos que yo he trabajado que yo diga, ay, ¿sabes qué? Como que yo no me dejaría atender por esta persona. Todos son buenísimos y muy inteligentes y muy buena onda todos. Muy bien, entonces como Erika ya nos comentó, ella aplicó a 20 universidades porque usualmente, y en lo que escucho en los podcasts, hay 100 lugares, hay 120 dependiendo de la universidad, pero las personas que aplican son 1,500, 2,000, inclusive hasta 3,000 personas. Entonces ellos reciben todas esas aplicaciones en papel, te van a ver como persona. Es por eso que es tan importante hacer una buena aplicación, porque tienes que presentarte en papel, en letras, y los tienes que convencer de que tú eres un buen alumno. Cuando ya deciden quién les interesa y quién no, hacen un proceso de entrevistas. Así que cuéntanos un poco sobre las entrevistas. Yo agarré mi primera entrevista como en agosto y después fui a mi primera entrevista, creo que a lo mejor septiembre o algo así. Y la primera que fue UCSF, so Universidad de California, San Francisco. Uh-huh. Y también era una muy buena escuela. Yo estaba bien sorprendida que agarré una entrevista ahí porque no sabía que se iba a agarrar entrevistas, por eso es que apliqué a tantas escuelas, porque no sabía qué iba a pasar. Las entrevistas son en personas normalmente, ahora están haciendo las entrevistas por Zoom, por COVID, pero normalmente son en personas. So, tienes que volar a la escuela, tienes que estar ahí preparada con todas las personas. Y muchas de mis entrevistas era un dentista y un estudiante que va a la escuela ahí, y los dos hacen la entrevista. Ven si puedes hacer un buen estudiante ahí en esa escuela. Te hacen preguntas como, ¿por qué quieres ir a nuestra escuela? Antes yo también tenía que ver a todas las escuelas, hacer como research en las escuelas. Tienes que investigar a la universidad, porque de todos los aplicantes que hay, si te preguntan ¿por qué quieres estudiar aquí? Pues tienes que dar una respuesta que los convenzca, porque si no, si les dices quiero nada más estudiar a la escuela y no me interesa en cuál, pues imagínate, te van a votar. Es así, y después a veces te hacen preguntas bien random, como una pregunta que me hicieron en esa escuela, casi no me acuerdo, pero es como, ok, si la casa estaba en fuego, ¿qué harías primero? Como, ¿cuál es tu plan? Como eso era bien random. A veces hacen preguntas bien random para ver cómo estás pensando, algo así. ¿Cómo reaccionas? Sí, cómo reaccionas. Y en otras entrevistas era como group interview. So para USC era un group interview, había como 8 personas y había como 2 profesores preguntando las preguntas, uno por uno. So tenías que decir tu respuesta en frente de las otras personas. Así hacen su decisión. Creo que... Y también hay otros que se llaman multiple mini interviews. Es como mini entrevistas. Ajá, yo no hice ninguna así, pero ahora están haciendo eso. Pero me gustaron mucho las entrevistas porque hay muchas
emociones, todos ahí están emocionados. Es el primer paso que ya mismo vas a entrar a la escuela. Entonces, imagínense, como por ejemplo Erika, que ha vivido en California y que ella aplicó a muchas universidades. Cuando aplicas a la universidad, lo mejor que te puede pasar es que te llegue una entrevista. Cuando te llega una entrevista, tienes que volar a esa ciudad. O sea, Estados Unidos es bien grande, como por ejemplo si Erika hubiera tenido que volar desde California hasta Nueva York, por ejemplo, hubiera sido un viaje, un vuelo de 6 horas mínimo. Y sí hice eso una vez. Tenía una escuela que hice entrevista ya. Es bien difícil, ¿verdad? Y aparte necesitas de mucho dinero para poder estar pagando los vuelos, para poder estar pagando el hotel, todo. Ajá, cuesta muchísimo. Pero yo en verdad pensé todo eso, yo no vengo de dinero, yo pagué para todos mis estudios, todas las aplicaciones, pagué todo. Pero para los vuelos yo tenía una buena idea y en verdad me ayudó. Agarré un credit card y aquí Okay. no sé cómo son los otros países, pero aquí en los Estados Unidos puedes agarrar un credit card y si gastas como $1,000 te dan puntos para volar. Y para mis aplicaciones me iba a costar muchísimo más que $1,000. Claro. Ya tenía los $1,000 ahorrados. No es como que estoy gastando dinero que no tengo. Durante mi vida estaba ahorrando ese dinero para aplicar. Pagué para todas mis aplicaciones con esa credit card y la credit card me pagó para todos mis vuelos en puntos. En verdad no pagué para mis vuelos porque fuiste inteligente. Entonces ya recorrimos todo el proceso. Ella salió de la high school, hizo 4 años de undergrad, hizo otro año más para tener buenas calificaciones. También se tomó un año sabático, así le decimos, o se tomó un año de vacaciones. Viajó por el mundo, viajó a Japón, viajó a Hawái, llegó y empezó a aplicar a muchas universidades, recibió entrevistas. Entonces, cuando te llega una invitación al programa, o sea, ya cuando lo lograste. Ya la universidad te dice, ¿sabes qué? De todos los 1,000 o 2,000 aplicantes que tenemos, te queremos dar un lugar a ti porque creemos que eres un estudiante de calidad. ¿Qué tienes que tomar en cuenta al momento de elegir una universidad? Porque me imagino que si aplicas a tantas, al menos vas a recibir 2 cartas de aceptación y tienes la posibilidad de elegir a cuál ir. Fui a 6 entrevistas y entré a 5 y el UCSF estaba waitlisted, me salió muy bien y me dijeron el primer día que salieron. Tenía mucha suerte. A mí lo que yo estaba pensando es la locación. Si era Los Ángeles o Nueva York, iba a estar en Los Ángeles porque mi familia está en Los Ángeles, me gusta el sol en Los Ángeles, en Nueva York clima. un poco más frío, sí, el clima. Y también el precio es otra cosa, muchísimas diferencias en el precio de la escuela. Yo escogí USC y esa escuela sí cuesta mucho comparada a otras. A lo mejor estás pensando por qué escogí esa escuela si en verdad me interesa el precio. Lo que yo hice o otro plan que yo tenía es aplicar para una beca por el military. Ahorita yo tengo una beca por el military, por el Navy. Se llama HSCP. Me ayuda a pagar la escuela de dentista. Esta aplicación es separada y también se hace antes de entrar a la escuela de dentista. Yo estaba haciendo la aplicación para la escuela de dentista y también al mismo tiempo estaba haciendo otra aplicación para la beca y son casi iguales. No era como tenía que también escribir como un personal statement, pero era casi igual. Lo que yo estaba pensando es, si me dan esta beca, entonces no me debe importar tanto si voy a una escuela que cuesta mucho, porque me va a ayudar mucho a pagarlo. Por eso que yo escogí la escuela de USC. Y también porque tiene una reputation, un buen reputation. Una buena reputación. Sí, muchas personas saben de esa escuela. Y también porque otra cosa que yo tomé en cuenta es mi novio estaba viviendo en San Diego y si yo iba a la escuela en Los Ángeles, a lo mejor podía seguir trabajando en San Diego porque solamente 2 horas. En vez si yo iba como a Nueva York o a Utah o algo así, se tenía que mover conmigo y encontrar un nuevo trabajo. En verdad sí quería ir a USC. Desde que era chiquita era como un dream school. Por eso que escogí esa escuela. Pero si le estoy avisando o dando advice a otras personas, escogen la escuela que tiene el precio más menos. La escuela que esté más barata, porque al final de cuentas ningún paciente te va a preguntar, oye, ¿de qué universidad te graduaste? Eso nunca pasa. ¿En verdad? Pues sí, yo nunca he visto ningún paciente que te pregunte, ¿de qué escuela te graduaste?
Oh, a lo Eso no mejor le pasa. pregunté yo, entonces yo le pregunto a mis dentistas de cuál escuela, porque, Ah, a lo mejor tú eres la paciente que, hey, ¿de dónde, de qué parte eres? ajá, Bueno, casi no pasa. Ya vimos que Erika es el tipo de paciente que sí le gusta preguntar eso. ajá. Tengo una pregunta. ¿En qué universidades quedaste aceptada? USC, University of Southern California. ujú, Toro, que es en Nueva York, Ajá. es una más nueva. Roseman University, que es en Utah, me encanta Utah. Yo ya estaba lista para ir a Utah. Ujú. University of Las Vegas, o Nevada, Las Vegas. UNLV. Sí, esa, UNLV. Western University, también que está en Los Ángeles. Perfecto. Tuviste una buena lista de universidades para elegir y definitivamente USC es una buena universidad y tiene mucho prestigio. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un tema no tan polémico, pero es una pregunta que mucha gente tiene en los países de habla hispana. Mucha gente me ha preguntado esto y se me viene a la mente al menos 8 o 9 personas que son hispanos que me preguntan, oye, yo estoy viviendo en Estados Unidos, estoy a punto de terminar la high school, no sé si quiero irme a vivir a México o a vivir a mi país, hacer la escuela dental allá y venirme como internacional, así como yo le hice, o meterme al undergrad aquí en Estados Unidos y hacerle como un dentista americano. Entonces vamos a comparar las escuelas y vamos a empezar primero con el precio. Ujú. Y me gustaría aquí comentar de que hay muchas universidades en países de habla hispana que son gratis. Y por gratis me refiero a que tienes que pagar una cuota mensual, no, una cuota semestral. Y realmente de las que yo conozco, como la de la Universidad de Guadalajara, es una cuota que son menos de $50 al semestre. Si ya subió, pues no creo que haya subido demasiado. Tienes que pagar $50 al semestre, o sea, 100 al año. Y nada más tienes que traer todos tus instrumentos. O sea, tienes que comprar tu pieza de mano, tu handpiece, tienes que traer tus materiales, tus kits, todo lo tienes que comprar tú y pues ya, es gratis. Wow, bien diferente de aquí. Es bien diferente. Entonces cuéntanos un poquito de los precios. Bueno, la escuela que yo voy cuesta como 100 100,000 al año. 100,000 al año. Hay otras escuelas como las más baratas como UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, que es como 60,000 Al al año. año. O sea, es muchísimo. So, todos los estudiantes pagan para las escuelas usando loans. Créditos o préstamos de estudiantes. Ujú. Sí, no usan credit card, usan, bueno, no sé si alguien usa credit card, pero usamos préstamos de estudiantes porque esos no tienes que pagar hasta antes que te gradúes. Y hay muchas formas de pagarlos, como depende si quieres pagarlos en 10 años, en 20 años, o puedes trabajar para una oficina que es non-profit, como para 10 años o 20 años, y después el gobierno te hace forgive, ya no tienes que pagar tus deudas. Como que te lo perdona la deuda. Sí, perdona. So, hay formas así. Pero sí cuesta mucho. Y también para undergrad cuesta, es como, para USC undergrad cuesta 50,000 al año. Es muchísimo. Creo que la mía era más como 15,000 al año. Pero para undergrad yo recibí Becas. ayuda como del Estado. Hay mucho financial aid y grants que Ujú. dan para undergrad, pero para escuelas profesionales no dan eso. So, si tenía que escoger hacer escuela aquí o hacer la escuela en otro país, a lo mejor hubiera sido la escuela en el otro país. A veces me preguntan también, yo les digo, haz la escuela en el otro país, pero tienes que saber que tienes que estudiar mucho porque tienes que tomar los board exams. Y para mí ese examen era bien difícil. Yo no sé cómo lo hiciste tú, pero tienes que estudiar mucho y tienes que hacerlo tú solo, como no tienes como los otros alumnos que te ayuden. Claro. Y sin hablar inglés, imagínate. Ajá. Bien, Aplausos. entonces, gracias, muchas gracias. Me tardé casi 2 años. Como ella nos está mencionando, imagínense tener que ir al undergrad y gastarte al menos, no lo sé, un promedio $25,000 al año. Por 4 años son 100,000. Y después en ese tiempo no tienes oportunidad de trabajar porque estás concentrado en estudiar.
para sacarte buenas calificaciones para que se vea bien en tu aplicación, en tu currículum. Y al mismo tiempo tienes que pedir préstamo para que puedas pagar tu renta y puedas pagar tu comida, living expenses. Entonces, un estudiante como Erika o como yo, que nuestros padres son hispanos y a lo mejor no tienen como la posibilidad de pagarnos todo, porque si hay estudiantes, a lo mejor tienes compañeros que sus papás les están pagando todo y a lo mejor iba a tener compañeros que va a ser el caso, pero en nuestro caso nos tenemos que preocupar por ese aspecto. Entonces sales del undergrad debiendo, no lo sé, 70,000, 60,000 y todavía tienes que gastar dinero en aplicaciones y todavía tienes que gastar dinero yendo para las entrevistas para que te puedan dar una oportunidad de gastarte $400,000 para salir de la escuela dental, más el tiempo que te va a costar de renta y comida en esos 4 años. Entonces yo estaba viendo en un video donde tú estabas haciendo matemáticas y no recuerdo bien el número, pero eran $570,000. Ajá, que terminas con ese. Entonces ella tiene un video obviamente en inglés donde ella hizo todo la cuenta, hizo un desglose y ella puso todo lo que gastó del undergrad hasta la escuela dental y fueron $570,000, más de medio millón. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta son los intereses. Porque los préstamos, si bien el interés, préstamos estudiantiles, no vayan a creer que tarjetas de crédito. Yeah. Porque los préstamos estudiantiles tienen un interés. Sí, son bajos, son más bajos que si vas a un banco porque son por parte del gobierno, pero cuando tú pides uno para el primer año, esos intereses están ahí acumulándose. Cuando tú pides para el segundo año, el interés del primer año y el del segundo se están acumulando. Lo mismo para el tercero y lo mismo para el cuarto. Ella hizo un cálculo de cuánto resultaría al final con intereses y fue 750,000. Sí, mucho. Y eso no era contando la escuela de undergrad. Oh my God. Tampoco. Eso era sin contar la escuela. Yo no tuve. Yo en el año libre pagué lo que ya debía. Ok. Es por eso que yo le tengo mucha fe a los dentistas americanos, porque imagínense, graduarse a los 26, 27 años, lo más joven, para tener una deuda de $500,000, para tener una deuda de $700,000, entonces realmente requiere de mucho sacrificio. Y es por eso que yo pienso que todos los que nos están viendo, porque nos están viendo gente de México, de Colombia, Argentina, Venezuela, todos los que nos están viendo deberían de ser bien agradecidos de la oportunidad de estudiar, si bien gratuitamente o si está en una escuela privada, en una escuela de paga en México, es bien barato. O sea, no se compara absolutamente nada. Te podría decir que las escuelas más caras en México son, no lo sé, $5,000, $6,000 al año y punto. Wow. Entonces, ahora el precio tiene obviamente va a tener varias ventajas. Hablemos sobre los pacientes. Ahora te voy a decir algo bien triste, lo que nos pasa en los países de Latinoamérica. Cuando estás en la escuela, tú eres responsable de traer tus pacientes. O sea que eres estudiante y al mismo tiempo tienes que ver a quién traes a la clínica, a quién tú pones ahí en esa silla para poderlo atender. Yo me entrevisté en la Universidad de Buffalo, me entrevisté en la Universidad de Texas, en Rutgers, en New Jersey, y en todas ellos te proveen los pacientes y obviamente te dicen que los tienes que tratar bien, les tienes que dar buena atención para que tus pacientes tengan que seguir viniendo, pero hay lista de espera para que los pacientes se atiendan. Entonces cuéntanos un poquito sobre los pacientes. Como los pacientes en mi escuela, no cuando ya me gradué, ¿verdad? No, los pacientes en la escuela, ¿cómo los consiguen? Donde está mi escuela es como casi por downtown Los Ángeles. Hay muchos por pacientes. El centro. Sí. Y el costo para ganar tratamiento dental en una escuela cuesta muchísimo más menos que si van a una oficina privada. Siempre tenemos pacientes que quieren venir a nuestra escuela porque cuesta muchísimo menos y también saben que nuestra escuela es una buena escuela y si van a tener proper care, si los vamos a ver con mucha... Buen cuidado. Van a estar muy cuidados y todos los estudiantes ven su paciente y también el doctor después de cada paso, el doctor viene a chequear, a ver si todo está bien. Todos están muy cuidados. No tengo que encontrar mis propios pacientes. A mí solamente me dieron ya tengo mis pacientes, nunca los he conocido, me los dieron, dijeron, Erika, ya te di pacientes. Yo tengo que llamarlos y hacer mis appointments. Ya hice 2 appointments, uno para tus citas. La semana, 2 citas y una para la semana después.
y después traigo los pacientes. También tienen que pagar los pacientes a la escuela, el dinero no va a mí. No hay problema viendo pacientes porque siempre hay, eso es lo que yo he escuchado. Pero para los board exams, los Western Regional Board Exams, esos exámenes son para que te den la licencia tienes que traer tu paciente y ellos tienen que ver cómo llegó el paciente y cómo lo dejaste. Sí, para ese examen que tú también vas a tener que tomar, yo también lo he tomado, tienes que encontrar tu paciente. So, no sé mucho de eso, pero eso sí he escuchado que a veces le pagan mucho dinero a los pacientes porque lo necesitas el paciente para ese examen. Este año hicieron esos exámenes con el Typodon porque por el COVID. So, con un maniquí. Sí, por el mannequin. So, a lo mejor cuando nosotros lo graduemos va a ser diferente. So, no hay problema agarrando pacientes en la escuela que yo voy. Esa es una cosa que tomé en cuenta en escoger mi escuela también. Como por ejemplo, una escuela en Utah, se llama Roseman. Lo que yo escuché que no hay muchos pacientes ahí porque la escuela está localizada en un lugar un poco más bien, como no es como downtown Los Ángeles, donde necesitan más ayuda. So, en Utah, ahí donde el local está un poco más bien, no va a haber más pacientes porque esos pacientes pueden ir a otra oficina. Ok, imagínate esto. Cuando estás en una escuela dental en Latinoamérica, hay una palabra que a lo mejor no me la van a entender. Hay muchos pacientes que ya saben, la palabra que iba a utilizar es mañosos, de que ellos saben cuándo se empieza el semestre y cuándo se termina. Y hay muchos pacientes que al principio no quieren ir y al final cuando tú lo necesitas para poder pasar, es cuando ellos te vuelven a hablar y al final les terminas pagando todo el tratamiento porque tú lo que quieres es pasar la materia y eso es algo bien difícil y de hecho es una de las razones principales por la cual los estudiantes en Latinoamérica están batallando. Es los pacientes porque eso te genera demasiado estrés. A veces te levantas en la mañana y vas a verlos y pues nunca te contestan, ya no van. Y aparte si estás haciendo como por ejemplo una prótesis fija o un fixed prosthodontist, si tu profesor no te recibe hasta la última cita, ese procedimiento no cuenta. Wow. Uh-huh. Entonces dependes demasiado de otras personas y eso genera muchísimo estrés innecesario. Esa es definitivamente una de las mayores desventajas de la escuela en Latinoamérica. Otra cosa que en Estados Unidos yo sé que no pasa, tú sientas y ellos te dan todo. O sea, tú llegas al SimLab, llegas al laboratorio y ellos te dan tu tipodonto, te dan tus fresas, te dan tus dientes para que trabajes y te dan la pieza de mano y te dan absolutamente todo. Eso viene con el precio. En las universidades de Latinoamérica no. Tú tienes que comprar todo. O sea que aparte de ser un estudiante, aparte de estar consiguiendo pacientes y asegurándote que vayan, tienes que ir a lugares que se llaman depósitos dentales. Son como tiendas. Es como imaginamos como si Henry Schein tuviera una tienda física y tú vas ahí y compras cosas. Entonces tienes que encontrar tu tiempo de ir ahí y comprar desde guantes, cubrebocas. Entonces sí es más difícil y es más estresante porque cuando ves a un paciente tienes que asegurarte de que el paciente vaya y de que todos tus instrumentales estén estériles porque tú los tienes que esterilizar y de que tú hayas traído toda la PPE, toda la protección, guantes, cubrebocas, todo y todas tus fresas, lima. Entonces sí es como más estresante, más caótico en Latinoamérica en ese aspecto. ¿Te imaginas tener que hacer todo eso? Eso es muchísimo más diferente. Pero a lo mejor hay más problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa si un estudiante no trae sus propios instrumentos o su propio PPE? Lo pides prestado. ¿Qué pasa si no está limpio o algo así? Yo no sé si hay problemas así. Pues en el peor de los casos no puedes atender a ese paciente. Ok, después ya se va tu día. Ya será otro día y eso te genera más problema con los pacientes. Ajá, en nuestra escuela todo, vas al dispensary y dices, necesito esto y te lo dan. Eso ya todo está ahí. Entonces en las universidades hay un área especial que se llama el dispensary, que es básicamente como una bodeguita y les dices voy a hacer una resina, voy a hacer una extracción y ya nada más llenas una hojita con lo que necesitas y te lo dan y ellos se encargan de esterilizarlo y o sea el precio tiene que tener algún beneficio obviamente. Sí.
Bien, entonces ya platicamos de las diferencias más grandes entre la escuela en Latinoamérica, México, Argentina y todos esos países contra las americanas. Ahora vamos a platicar sobre el estilo de vida de los dentistas y sobre dónde puedes trabajar realmente. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando te gradúas? ¿Qué opciones tienes tú como un dentista americano sobre dónde trabajar y cuál es el estilo de vida? No sé mucho porque yo también estoy aprendiendo porque tampoco todavía no me he graduado, pero cuando me gradúe yo voy a trabajar para el militario para 4 años, porque eso es lo que voy a hacer. Si no tienes una beca para el militario, todavía esa es una opción para ti. Otra cosa que puedes hacer es abrir tu propia práctica, o puedes hacer como un associate en otra práctica, o puedes trabajar para un corporate dentistry. Pero muchas personas no les gustan corporate dentistry, dicen que a lo mejor no puedes hacer todas las decisiones tú. Otra persona te dice como tienes que trabajar más rápido, vamos a hacer una corona en vez de un simple relleno, cosas así. Eso es lo que yo he escuchado. Pero también en el corporate dentistry cuestan más. Muchos estudiantes cuando recién salen hacen corporate dentistry o pueden hacer corporate dentistry porque el pago es mucho más y así pueden pagar sus deudas. Pero por eso que yo no voy a hacer eso, voy a hacer Navy dentistry en vez. Estas son las opciones que conozco yo. Tú a lo mejor sabes más porque estás trabajando en los Estados Unidos. Bien, sí, nada más quería interrumpirte un poquito para explicarles que Corporate Office, pues básicamente son franquicias dentales porque aquí el negocio de la odontología ya está pues bien establecido. Básicamente hay una compañía que pone o compra oficinas, compra consultorios y los convierte a su marca. Entonces hay 1 o 2 dentistas trabajando ahí, hay 1 o 2 higienistas y un montón de asistentes dentales. Y ahí lo que nos está explicando es que ahí tienes mucha presión de los números. Entonces, como ella nos comenta, hay veces en que hay un cierto tipo de números que tienes que cumplir al mes. En vez de poner una resina, a lo mejor te van a pedir que la cambies a una corona. Ese es lo que muchos estudiantes dicen. También otra opción que tienes es trabajar como associate o como asociado de una clínica particular. Y pues ahí básicamente es más relajado. Ahí tú tienes una mejor relación con tus pacientes y ahí ellos atienden como a comunidades y hay más cercanías entre los pacientes y el doctor, a diferencia de una oficina corporate o un corporativo donde los pacientes usualmente te ven como un commodity, como que nada más ellos quieren que les arregles el problema y no les interesa como crear esa conexión con el paciente, con el doctor, perdón. Entonces Erika nos está comentando que como ella tiene una beca, ellos te van a ayudar a pagar la universidad. Sí. A cambio, tú tienes que trabajar con ellos. ¿Y cómo va a ser tu salario? O sea, ¿va a ser promedio o va a ser un poquito más bajo o cómo funciona esa beca? Es como 100,000 al año. Entonces, bajo. Sí, es bajo comparado que si vas a otro lugar, pero eso es después de los taxes. No voy a pagar mucho en taxes. Para mí no creo que es muchísimo más bajo. Y aparte hay que tomar en cuenta sobre los impuestos aquí porque si bien cuando sales de la escuela empiezas a ganar más y pues te van a quitar más dinero en taxes o en impuestos y al final de cuentas vas a quedar con menos dinero y vas a tener que pagar los préstamos. Entonces decían que antes las personas se metían a la odontología porque querían tener dinero y ese ya no es el caso. Porque te quitan tanto de impuestos y tienes tanto dinero que debes al banco que esa ya no es una realidad y que te tienes que meter por el amor que le tienes a la profesión. Sí, en verdad. Entonces la última pregunta que tengo para ti es, tú en uno de tus videos mencionas que tú decidiste ser dentista porque te gusta el estilo de vida. ¿Cuál es el balance entre el trabajo y tu vida personal? Entonces ya para finalizar, platícanos un poquito sobre cuál es el estilo de vida de un dentista en los Estados Unidos. Muchos de los dentistas aquí en los Estados Unidos trabajan como 3 días a la semana, tienen 2 oficinas o si quieren a lo mejor un día a la semana en una oficina, 3 días en otra oficina, algo así. Como también es un negocio, hay muchas oportunidades. Puedes tener otros associate dentists trabajando ahí por ti o puedes hacer muchas cosas, hay muchas opciones para ti. Porque también siempre se va a necesitar dentistas aquí, no hay problemas. A veces ahorita hay un poco de problemas por COVID, pero
nunca va a haber muchos problemas necesitando este trabajo, siempre va a haber necesidad para dentistas, me gusta saber eso. Y también me gusta trabajar con mis manos y trabajar con los dientes y con los pacientes, es mi favorita parte. Sí, de hecho, en un video vi que esa fue la razón número 1 por la que escogiste odontología, porque te gusta platicar mucho con gente y las energías y pues estar rodeada de personas, ¿verdad? Sí. Entonces ya lo tenemos. Acabamos de hablar con Erika y ella pues se tomó un poquito de su tiempo y habló en español. Se lo agradezco demasiado. Les voy a dejar toda la información aquí para que vayan, si saben inglés, para que vayan a su canal. Erika, estoy muy agradecido por tu tiempo. Gracias, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, Leo. Muy bien, entonces cualquier cosa le pueden enviar un correo o un mensaje personal a su Instagram. Entonces nos estamos viendo. Muchas gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias.